hermanos, visitas. Hoy día vamos a continuar con este texto que es tan maravilloso, ¿cierto? El relato que hay acá en la palabra del Señor. Yo tengo recuerdo a propósito del fútbol, ¿no? Parece que algo se está jugando hoy día por ahí, en algún lugar que a nosotros los chilenos no nos importa. Igual lo vemos. Cuando yo era chico, de haber tenido unos 12, 13 años, yo jugaba fútbol en las divisiones, en ese tiempo cuando Magallanes era de primera división, y en las cadetes. Y me acuerdo que me tocó jugar, estábamos jugando contra la Universidad de Chile. Y yo estaba en el cambio, así que me metieron ahí a jugar, y yo con todo el ímpetu, la juventud, el deseo de demostrar mi calidad, y con toda la fuerza, fui a quitar la pelota a un jugador y lo destruí. Y me metieron, recién había entrado a la cancha y fui y le quité la pelota con toda mi fuerza y me pusieron tarjeta roja. Duré como 2 minutos. Fue el debut más nefasto de la historia. Pero fue un momento que nunca he podido olvidar. Me acuerdo de Danilo Montero, ¿se acuerda de la canción que decía: hay momentos que no deberían terminar? Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Hay momentos en nuestra vida que son importantes. Llámelo usted, recuerde cualquiera de sus momentos. Cuando se casó, puede ser un momento importante. Cuando tuvo a su primer hijo o a sus hijos, también son momentos importantes que nunca usted va a olvidar. La vida, hermanos, está compuesta de momentos, no de grandes recuerdos. Usted no recuerda todo lo que vivió, usted recuerda el momento. Usted recuerda esa situación, ese momento. Hay momentos que son muy buenos y hay momentos que son muy tristes, pero usted recuerda cada uno de esos momentos. Nuestra vida es una colección de momentos. Y la historia de la fe también es una historia de momentos. Usted no recuerda todas las historias, pero recuerda los momentos. Usted puede recordar en la Biblia cuando Job dijo, después de haber sido probado y perdido todo, ¿qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ese momento usted guarda en su corazón. También puede recordar el momento cuando José es encarcelado injustamente, y dice el texto bíblico en Génesis 39, 20, 21, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El momento en que José fue encarcelado. Son momentos en que la fe es probada. O Esther, ¿se acuerda de la historia de Esther? Que la estuvimos viendo acá también en mucho tiempo. Esther, cuando ella fue probada, Esther 4:16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Qué momento más extremo? Estaba poniendo su vida en riesgo para interceder por el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel. Usted puede agregar muchos más momentos, como el de Daniel, ¿cierto? Cuando dice que que va a orar igual y abre la ventana para que todos los vean y llora como lo hacía habitualmente y pone en riesgo su vida. O cuando Sadrach, Mesach y Abednego no se quieren inclinar ante la idolatría y ellos son llevados al horno de fuego. Hay distintos momentos. Usted puede recordar. O cuando María dice: he aquí tu sierva. Cada uno de esos son momentos que nos recuerda la fe. Hoy día vamos a ver este momento en que Dios prueba definitivamente
la fe y muestra esta figura profética de Cristo y también muestra el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a seguir con este tema que se llama ofreció lo que más amaba. Y el primer punto que vamos a ver se llama nuestro momento decisivo. Nuestro momento decisivo. El segundo punto es el momento de la respuesta. Y el tercer punto es una pregunta. Dice, ¿creemos realmente que Jehová proveerá? Para que esté meditando, hermano. Amados hermanos, hoy volvemos a este pasaje de Génesis 22, uno de los más profundos y conmovedores de toda la Biblia. La última vez que vimos este tema, vimos los primeros 8 versículos que donde Dios pone a prueba la fe de Abraham y le pide que ofrezca a su hijo Isaac, pero no como un aporte, sino como un sacrificio. Abraham, sin cuestionarlo, se levanta muy de temprano y de forma inmediata prepara todo y emprende el camino al lugar que Dios le había indicado. Después de 3 días de viaje, Abraham ve el lugar desde lejos y deja a sus siervos subiendo solo con su hijo Isaac. Isaac llevaba la leña, mientras Abraham llevaba el fuego y el cuchillo. Así era la escena. En el camino Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham responde con fe, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos continúan juntos hacia el lugar señalado por Dios. Es una historia que quedó inconclusa porque gracias a Dios continúa y nos relata lo que hace Abraham, nos relata la fe de Abraham, se muestra su obediencia total y confianza en que Dios iba a proveer, aún sin entender completamente la situación. Así que, hermanos, vamos al primer punto que se llama nuestro momento decisivo. Vamos al capítulo 22 de Génesis, versículo 9. Versículo 9. Y lo invito a que lo leamos juntos, ¿ya? Estos 2 versículos. 1, 2, 3. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El versículo 9 comienza diciendo que llegaron al lugar. ¿Ese lugar cuál era? Ese lugar era el monte ubicado en la tierra de Moriah, donde Dios le había dicho. Y dice que ese lugar era ese lugar, no podía ser otro, era el lugar que Dios había dicho. Pero ¿por qué llega hasta esa instancia? Podemos preguntarle, pero ¿por qué Abraham llega hasta ese momento si era su hijo el que iba a ser sacrificado? ¿Por qué no le preguntó al menos a Dios? ¿Por qué no trató de interceder por su hijo? ¿Se da cuenta? Si usted ve el texto en ninguna parte, Abraham dice, pero Señor, ¿no te parece que es mucho? O Señor, ¿no hay otra forma? ¿Lo ve usted en el texto? No. Entonces la pregunta es importante hacerla para entender qué es lo que estaba pasando, por qué lo hizo, por qué obedece lo que Dios le había dicho si estaba la vida de su propio hijo, el hijo de la promesa, de por medio. ¿Sabe? Esto no es casualidad. Esto es fruto de un trabajo de un Dios amoroso, un Dios poderoso, un Dios soberano en el corazón de un hombre. Dios ha estado preparando a Abraham para llegar a este momento. No fue cosa de un día para otro. Esto no es algo espontáneo. Esto es una
la culminación de un trabajo de un Dios con el corazón de un hombre, de un Dios sabio y poderoso, de nuestro Señor, obrando en el corazón de un hombre. Son años en que Dios ha trabajado en la vida de su amigo Abraham. Y así lo hace con cada uno de nosotros. Él está trabajando. La diferencia es que hay algunos que no se quieren someter y otros que sí quieren obedecer. Abraham había, para llegar a este momento, había dejado su parentela. ¿Se recuerda? Ahí lo estábamos viendo en el recuento de la clase de los niños. Había dejado su tierra, su parentela, todo lo que él tenía. Eso lo vimos en el capítulo 12. Había dejado a su sobrino Lot, y no solo a su sobrino Lot, había renunciado a que él eligiera la tierra prometida. Y él tenía el derecho, pero él renunció a eso. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo. Había dejado ir a su hijo Ismael. ¿Lo dejó ir? No dice que él no amaba a su hijo, él lo amaba. Y lo dejó ir por obediencia a Dios. Y ahora Dios lo probaba con el hijo de la promesa. No con cualquiera, con el hijo de la promesa. En todo este tiempo Dios había trabajado y preparado la fe de Abraham. No es algo que apareció de la nada. Esto es el fruto del trabajo de un Dios con el corazón de un hombre, de nuestro Dios con el corazón de este hombre. Pero ¿por qué este hombre obedece así a Dios? Hebreos 10, 38, 39 dice, mas el justo vivirá por fe. Se parece mucho al otro texto de Romanos, ¿cierto? Pero este tiene una extensión. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Abraham no retrocedió. Abraham no preguntó. Abraham no negoció. Abraham no hizo nada más que obedecer, avanzar. Dios le dio la orden y él avanza. Para él fue suficiente que Dios hablara para que él obedeciera. No sé si tú lo entiendes, no sé si nosotros lo entendemos, porque nosotros cuestionamos muchas veces la voluntad de Dios. O nos hacemos los locos, o miramos para el lado, pero sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. No avanzamos, retrocedemos. La obediencia siempre incluye tres cosas. Tres áreas importantes de nuestra vida, tres cosas que componen nuestra personalidad, que son primero la voluntad, las emociones y el intelecto. Estas tres cosas es lo que Dios quiere que nosotros movamos en dirección a Él cuando le obedezcamos. Él ya había sometido su voluntad, él había hecho lo que Dios le había dicho. Él se levantó temprano, salió con su hijo e iba a la dirección, y no iba a cualquier lugar, iba al lugar que Dios le había dicho. Que Dios le había dicho. Y el área emocional, usted ha meditado lo que significaba emocionalmente esto para Abraham. Primero estaba perdiendo a su hijo. Iba a perder a su hijo. Él, a su hijo amado, se lo tenía que entregar a Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero Sara, que es la mamá de Isaac, ¿sabía algo de esto? Ella sabía que iban a sacrificar. Da la impresión, de acuerdo al texto, que nunca se le comunicó a ella la orden que Dios le había dado a Abraham. Y usted piensa que Abraham, por ese lado, iba muy tranquilo. ¿Qué le iba a decir después a Sara? ¿Qué le iba a explicar? ¿Sara le creería después? Pero Abraham emocionalmente tuvo que soportar todo eso. Son emociones sometidas a Dios. Yo le hablo de momentos. Llega el momento en que Abraham va a levantar el cuchillo para degollar a su hijo. Pero este momento no fue tan corto. Este momento comenzó hace 3 días.
cuando comenzó ese viaje, él iba caminando junto a su hijo y ¿qué iba pensando? ¿Cómo somos los padres? ¿Cómo somos los varones? Cuando usted tiene un problema, ¿lo va comentando con todos? Oye, tengo un problema, oye, me pasó esto. Los varones nos guardamos los problemas y los vamos rumiando en silencio. Quizás lo hablaremos con uno o con otro, pero no con más. Y él iba ahí, caminando 3 días mirando a su hijo. Su hijo le hablaba y quizás él pensaba, él me habla, pero está muerto. Ese hijo mío va muerto. Lo tengo que matar. Y no lo va a matar cualquiera, lo voy a tener que matar yo. ¿Se da cuenta cómo Abraham somete sus emociones? Ese hijo, el hijo del pacto, el hijo de la promesa, moriría. Y prácticamente caminando junto a él, iba caminando con su hijo muerto. Un momento de prueba, pero también un momento de mucha soledad. Hermanas, yo sé que ustedes también padecen sus problemas, sus situaciones, pero los varones generalmente cargamos nuestros dramas en silencio. ¿Por qué no somos de andar compartiendo? Porque ¿para qué vamos a preocupar a otros si el problema lo tengo yo? Y a veces está muy mal. Y está muy mal. Porque hay que orar los unos por los otros y no permitimos que los otros oren por nosotros. Nos guardamos nuestros problemas. Y un momento de mucha soledad para Abraham. ¿Con quién había compartido todo esto? ¿Usted me puede decir con quién lo compartió? ¿Lo ve en la palabra? Él iba guardándose todo esto en su corazón. Su voluntad, su emoción estaban sometidas a Dios. Cuando Dios nos prueba, aunque estemos rodeados de personas y llega ese momento, nos sentimos solos. El Dios de la gloria y uno. No hay más. Como Cristo en el huerto de Getsemaní. Quedó solo, orando a su Padre, y nadie lo acompañó. Solo con su carga, solo con su dolor, solo con lo que él estaba padeciendo. Así también en la vida del hombre que ama y teme a Dios. Van a llegar momentos en que vamos a estar solos con nuestro Padre Celestial. Y estamos con Él. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y el intelecto también, su mente estaba siempre latente la contradicción, esa contradicción que había en la promesa y la petición. La promesa que vas a ser bendecido por medio de este hijo, van a fructificar, voy a bendecirte, voy a ser una gran nación, y le dice que lo tiene que matar, lo tiene que sacrificar. Pero Hebreos, una vez más, lo vimos la semana anterior cuando vimos este tema, pero quiero que de nuevo lo veamos. Dice Hebreos 11, 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y qué dice la palabra ahí? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Pensando. Su mente, su intelecto llegó a concluir, porque ¿cuántas resurrecciones o personas resucitadas habían habido antes de esta situación? ¿Cuántas en la palabra? Ni una. Ni una. Usted hoy día puede hablar de resurrección, usted puede hablar de resucitados porque lo ha leído en la palabra, porque lo ha conocido por medio del mensaje de la palabra. Pero hasta aquí Abraham no tenía ningún antecedente de eso. Él lo concluyó solo. Su intelecto lo llevó a esa conclusión. Su forma de pensar, su pensamiento, su mente estaba sometida a esto. Él pensó y concluyó. Podemos confiar en Dios, podemos confiar en Él. Dios cumpliría las promesas que le había hecho. Eso es lo que tenía en su corazón, esa era su convicción.
y su fe que él ideó esta solución en su mente. En base a su fe, él concluyó e ideó esta solución en su mente. Él lo va a resucitar. Él lo va a levantar de los muertos. La única solución que encontró en su mente fue esta: que Dios le resucitaría, que Dios lo restauraría. Y con esto su mente entonces se somete a Dios y actúa. Se da cuenta, su voluntad, su emoción, su mente, su intelecto estaban sometidas a Dios. Alguien dijo, se lo escuchó a un predicador que dice: nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te ha dicho en la luz. Nunca. Lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Tú imagínate todas las formas, pero Él va a tener su forma de cumplir su promesa. Un hombre de fe no solo obedece, sino que también adora. En Génesis 22:5, este hombre que llega hasta este lugar donde Dios había dicho, que llega hasta este momento donde Dios había dicho, ¿qué hace? Nosotros podemos ver en Génesis 22:5 que habla y dice que irán al monte y adoraremos. Adoraremos. Hay 3 palabras que usa él. Primero, en el versículo 5 dice y adoraremos. En el versículo 6 usa la palabra holocausto, ¿cierto? El holocausto, que es el sacrificio de un animal, que significa, y se los comentaba la vez anterior, significa trozar el animal, lavarlo y después quemarlo. Degollar el animal y sacar esa sangre y esparcirlo sobre el altar. Y el versículo 9 habla del altar. El versículo 9 nos habla del altar. Esto es lo que hace un hombre de fe en medio de la prueba. Adora a Dios, hace sacrificios de alabanza. Veo 13:15, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos, ¿cuándo? Cuando nos va bien, cuando anda todo bien. En todo tiempo, siempre a Dios. Y en medio de la prueba, adora a Dios. Eso es lo que hace Abraham. Abraham ya estaba viviendo su prueba, ya estaba viviendo su duelo. Su hijo para él ya estaba muerto. Y él dice, y adoraremos a Dios y prepararemos, y haremos el holocausto y prepararemos un altar. Es lo que está diciendo, usa estas 3 palabras. La adoración es dar lo mejor que tenemos a Dios. Y para ello debía haber un altar, y es lo que Dios demanda. Debía haber un altar. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Qué es lo que tú le das a Dios? Mira el ejemplo que nos deja David. David tenía que comprar un terreno porque Dios se lo había encargado, y va a la tierra de Arauna, y en Crónicas, primero de Crónicas, nos relata este pasaje. Mira lo que hace el rey David. Dice 21-24. Y el rey dijo a Arauna, el dueño del terreno: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. No va a dar algo a Dios que no le cueste nada. David dice que no lo va a hacer así. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Le estamos dando las migajas? ¿Le estamos dando lo que nos sobra? ¿Le estamos dando lo que no queremos? ¿Se da cuenta cuando hay una catástrofe en nuestro país y dice, no, necesitamos víveres y ropa y todo eso, y llega la gente a botar todo lo que le sobra en la casa? Eso no es dar, eso es botar. Dios no es
un lugar donde ir a botar lo que nos sobra. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo mejor. Luego, en ese terreno, en ese mismo terreno que a David compró, también se construyó el templo, lo hizo su hijo Salomón. Y después, cerca de ahí, Cristo muere en la cruz. No hay nada que esté hecho al azar. Dios tiene todo calculado, tiene todo planeado. Ese es tu Dios. En ese mismo terreno donde fue llevado Isaac. Luego el texto dice en el versículo 9, dice, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y lo puso en el altar sobre la leña. El padre prepara la leña y ató a su hijo Isaac. Él, siendo un muchacho joven, podría haberse escapado, haber huido. Y Abraham no lo iban a pillar nunca. Él podía haberse rebelado, porque él tenía muy claro lo que ya estaban haciendo con él. Él iba a ser sacrificado, pero la palabra no nos muestra ningún diálogo. No hay ninguna interacción entre ellos. Solamente, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. No hubo ningún altercado, ni una discusión. Solo hubo el silencio del siervo obediente. De un joven obediente. Uno que es el tipo de Cristo. Fue Isaac quien cargó la leña para su sacrificio. Así Cristo cargó su cruz para su sacrificio. Isaac no abrió su boca en protesta contra su padre porque lo estaba atando. Cristo no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Isaac nos muestra la sumisión del hijo a su padre, nos muestra a Cristo. Isaac fue atado así como nosotros somos atados por el pecado. El pecado nos imposibilita, el pecado nos mata, el pecado nos condena, el pecado nos hiere, el pecado nos tiene esclavizados, el pecado nos tiene encadenados. Pero Cristo lo soluciona. Cristo nos libera. Isaac fue atado. Cristo también cargó con nuestros pecados, con nuestras enfermedades. No fue atado, pero él fue clavado. Fue inmovilizado. Clavaron sus brazos, sus manos, sus pies. Y luego atado. Por el pecado, por la causa y las consecuencias del pecado. Y yo les decía la vez anterior, el pecado a veces lo tomamos con tanta liviandad, con tanta, le damos tan poca importancia, pero para Dios es tan importante que entregó a su Hijo amado a morir en esa cruz por amor a ti y amor a mí, para darnos vida eterna. Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otro. Solo en Él hay salvación. Solo Él fue quien pagó nuestro precio. El precio del pecado lo pagó Él ahí en esa cruz. Isaac no fue sacrificado finalmente, pero sí Cristo. Él sí fue sacrificado. Y el versículo 10 nos dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y este es el momento. Este es el momento sublime, es el momento de la obediencia total, de la adoración, del sometimiento de la voluntad, de las emociones, del pensamiento, de la mente. Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para sacrificar a su único hijo, al amado. Para este momento, Dios lo había preparado para probar, para pulirlo,
para refinarlo como a oro, para que saliera de su corazón la fe que Él había preparado para este momento. Dios quiere mostrarnos cuánto nos ama, que en cada prueba circunstancial en nuestras vidas son para que crezcamos, para que seamos más como Cristo y menos como nosotros. Abraham obedeció, amó la palabra de Dios, amó el dicho de Dios. Dios le dijo, anda a este lugar, y él fue a ese lugar como Dios lo había dicho, no conforme a su decisión, sino conforme a la palabra de Dios. Se despojó de lo que más amaba. Dios también quiere que nosotros lo hagamos. Dios quiere lo mismo de nosotros. Pero nos tomamos tan livianamente los deseos de Dios, la voluntad de Dios, y hacemos lo que a nosotros nos parece. Dios quiere que entreguemos a Dios lo mejor. Quizás no es tan bueno como lo que ofrecen los demás, pero es lo que Dios nos ha dado, es lo mejor que tenemos. Dios nos ha dado y eso tenemos que entregarle, someter nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra emoción. Y la pregunta es, ¿realmente le estamos dando a Dios todo? ¿Cómo vamos a responder en el momento de la prueba? Cuando llegue ese momento, ¿le vamos a responder así como lo hizo Abraham, entregando todo? Entendemos claramente que el Padre Celestial y Cristo te aman de tal manera que Cristo estuvo dispuesto a morir por ti en la cruz y así lo hizo. ¿Lo valoramos realmente? No me responde a mí, obviamente, porque yo también tengo que responderle esto al Señor. ¿Le doy realmente a Dios lo que Él merece? ¿Le doy al Rey de Reyes y Señor de Señores lo que Él merece? ¿Lo estamos haciendo? Segundo punto, momento de la respuesta. Dice el versículo 11 y 12. ¿Lo leemos todos juntos para que participemos todos? ¿Bien? 1, 2, 3. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ya hemos podido ver entonces la respuesta que hubo de parte de Abraham. También hemos visto la respuesta que hubo por parte de Isaac, ¿cierto? Y ahora veremos la respuesta de nuestro Dios. Él aparece en el momento decisivo. Él aparece en el momento más culmine. Él aparece. Es este momento cuando Dios rompe el silencio, dando voces desde el cielo. ¿No le parece maravilloso? Dios va a aparecer en ese momento en tu vida. Dios va a aparecer en ese momento en nuestra prueba. Dios va a aparecer en ese momento cuando estemos en la aflicción. Y Abraham responde a Dios, heme aquí. Yo me imagino ese heme aquí de Abraham, porque Abraham estaba así. Iba a degollar a su hijo. Y aparece la voz de Dios. Y yo creo que en el corazón de Abraham fue, oh, qué bueno que me habló Dios. De haber sido algo, y ni se imagine cómo estaba Isaac cuando escuchó. No sé si él habrá escuchado, a lo mejor Dios habló solo con Abraham y Isaac no escuchó. No lo conozco porque la palabra no lo dice. Pero me imagino el corazón de Abraham, cómo fue escuchar el llamado de Dios. Y es en ese heme aquí que Abraham se regocija y Dios interviene y Dios rompe el silencio. Y Abraham ya había demostrado que amaba a Dios por sobre todas las cosas. El amigo de Dios amaba a su Dios aún más que a su propio hijo. Lo demostró. Amaba a Dios más que a su propio hijo. Porque estaba dispuesto a sacrificarlo. Y Dios le dice lo que es más importante para él.
Dice, no le hagas daño al joven, al muchacho. ¿Por qué? Y esto es lo más importante para Dios. Porque ya conozco que temes a Dios. Temes a Dios. Eso es lo que quería ver Dios. Que le temiera. Pero hay que entender bien a qué se refiere Dios cuando habla de que temes a Dios. El temor a Dios no significa tener miedo o terror, sino significa sentir la reverencia profunda, el respeto santo, reconocer quién es Dios, su poder, autoridad y santidad. Eso es el temor de Dios. Y por tanto, vivir en obediencia a Él. La palabra de Dios lo define así. Dice Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Aborrecer el mal. El temor de Dios es apartarse del pecado porque reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuánta importancia le da Dios al temor? El temor es el principio de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Le temes a Dios? ¿Le tememos a Dios? Dios lo pide como algo esencial. Mira cómo lo plantea Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que está diciendo, entregarle todas nuestras vidas a Él. El temor de Dios es un requisito básico para la vida con Dios. No podemos decir o vivir sin el temor de Dios si somos cristianos. Y eso es lo que implica tener el temor de Dios. Es respetarlo, es obedecerlo, es apartarse del mal. Y es importante porque es el inicio de la sabiduría, es lo que Dios pide. Porque el temor a Dios nos protege, nos bendice, nos guía a vivir correctamente. No puedes amar verdaderamente a Dios sin temerle correctamente. Sin temerle correctamente. Y no puedes temerle correctamente sin obedecerle correctamente. ¿Te das cuenta? Esto era lo más importante para Dios. Eclesiastés lo plantea así. Mira lo que dice Eclesiastés. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo discurso? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La relación de Abraham desde este momento en adelante se basó desde ahora en el temor a Dios. Salmo 25:14, mira lo que dice el del temor de Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con el Señor es con los que le temen. En la respuesta de Dios, Abraham también conoció la fidelidad de Dios. Ya no solo concluía con su mente de que Dios era fiel, sino que ahora lo vivió y lo experimentó. Cuando Dios responde, muestra su poder, su gracia y su misericordia. Y nosotros le vemos y sabemos quién es Él. Cuando usted ha pasado las pruebas de su vida, las situaciones que lo han acongojado, lo han afligido, usted ha visto la respuesta de Dios y le ha conocido. Es ahí cuando usted conoce el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. Antes usted lo puede conocer en teoría,
Pero cuando usted sirve al Señor, cuando usted se entrega al Señor, cuando usted le teme a Dios y lo obedece, va a ver el poder de Dios obrando en su vida. Es así. Y termina el versículo diciendo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Dios reconoce que Abraham estaba dispuesto a entregar su hijo, pero él detiene la mano para que el joven no fuera dañado. Él es un Dios bueno y protege la vida. Él ama la vida, pero así como impidió que Isaac no sufriera daño, cuando entregó a su propio hijo, no detuvo esa mano, no detuvo el proceso, sino que entregó a su amado, a su único, a una muerte terrible por amor a nosotros. Por eso es importante el temor a Dios. Por eso es importante el temor a Dios. Si tú entiendes eso, entiendes por qué debes temer a Dios, por qué debes reconocer quién es Él, respetarlo, obedecerlo, darle el lugar que Él merece, reconocer su santidad, reconocer quién es Dios. ¿Realmente has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Has visto en tu vida cómo Dios obra? Obedece y lo verás. Obedece a Dios y verás a Dios cómo Él va a obrar en tu vida. Dios quiere bendecirte y quiere obrar en tu vida. Sométete a Él, obedécele a Él. ¿Realmente tu vida refleja el temor a Dios? ¿Reconoces quién es Él y quién eres tú? Reconoce que Él es el Dios grande y poderoso de la creación, el Dios digno de ser adorado y reverenciado, el Dios que tiene todo poder. ¿Tu vida refleja eso? ¿O vivimos como los demás que no conocen a Dios? Que viven en temor y viven en aflicción y viven en incertidumbre. Pero nosotros tenemos algo que es mucho más grande, que es mucho más poderoso, que es más grande que cualquier problema o aflicción. Es nuestro Dios. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra fe, esa es la bendición que hemos recibido de Dios, que has recibido de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no has escuchado esto antes, te digo que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere darte vida eterna, y eso es solo por medio de Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y esta verdad que estamos viendo acá también será para ti. Ese Dios poderoso, Dios grande, estará contigo y te bendecirá. Pasarás de muerte a vida por reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Último punto. El momento en que Jehová provee y bendice. Dice el versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Acá vemos cómo Dios provee. Dios finalmente, Él es quien provee. Nosotros tenemos una obligación. ¿Cuál es nuestra obligación ante Dios? Es obedecerle y temerle. Como Dios es grande y poderoso, podemos hacerlo. Y Dios tiene su parte. ¿Y cuál es su parte? Que Él va a proveer. Él va a proveer para su obra. Él va a proveer. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de proveer sin que sea Dios quien esté entregando los recursos, sin que sea Dios el que está bendiciendo. Porque Él es el que provee. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de su mano. Y el que quiera obedecer, el que quiera entregar su vida al Señor, someterse a Él, hacer la obra que Él demanda de sus hijos, no se preocupe, porque Dios va a proveer. La obra es de Él, no es tuya. La obra es de Él, tú solo eres un ejecutante. Él es el dueño de la obra, Él es el Señor de la obra, Él es el Señor de la mies, no tú. El que quiera obedecer, Dios
va a proveer. Y el texto dice que Abraham miró a sus espaldas y ahí estaba un carnero. Y no era un cordero, era un carnero. ¿Por qué no era un cordero? Porque Dios está reservando al Cordero de Dios para el momento en que Él tenía preparado a su propio Cordero. Y ese Cordero no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Es Dios quien estaba preparando ese momento a su Hijo, porque su Hijo Jesucristo sería el Cordero perfecto para pagar por nuestros pecados y nuestras transgresiones. En ese mismo lugar donde se ofreció el holocausto del carnero, años después, siglos después, Cristo, el Hijo de Dios, sería entregado para morir por nuestros pecados. Y ahora Abraham entiende que Dios provee y llama a este lugar Jehová Jireh. Jehová Jireh, Jehová proveerá, porque Él es Dios que sustenta y provee. La provisión está siempre ligada a la obediencia. Abraham vio la provisión después de obedecer en medio de ¿qué? De la prueba. Y vio la provisión de Dios. Y Dios ve desde antes la necesidad y dice que estaba ahí preparado ya el carnero para el sacrificio. Dios ve con anticipación lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Él no va a ser sorprendido. No como nosotros, que vivimos de improvisación en improvisación. Unos más que otros, pero siempre tenemos en nuestras vidas que improvisar. Pero para Él no hay improvisación. Él tiene todo preparado. Luego, el texto nos muestra que no solo provee, sino que también bendice. Y el versículo del 15 al 17 del mismo capítulo 22 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Hasta aquí es la misma bendición que le había dado antes, pero aquí agrega algo: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ya hay una extensión en la bendición. Dios bendice la obediencia. Dios bendice a Abraham. Dios bendice la obediencia. Y no lo hagamos por la bendición. Hagámoslo porque Él es Dios. Hagámoslo porque Él se merece nuestra fidelidad. Él se merece que seamos fieles. Él merece que le temamos a Él. Porque Él es Dios. Pero Abraham es bendecido y es bueno ser bendecido. Y le agrega esto a la bendición original. Y no solamente eso hace Dios, sino que mira lo que sigue haciendo Él. En el versículo 22-23 dice: y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. ¿Le aparece un nombre conocido ahí? Rebeca, que es la hija... es la esposa que va a tener Isaac. ¿Por qué? Porque Dios está ejecutando su plan y sigue pensando en su plan y sigue obrando en su plan, y acá está levantando ya a la esposa de Isaac. Dios tiene todo en camino. Dios no va a ser sorprendido. Dios es este Dios grande y poderoso que tiene todo bajo control y está obrando y sigue bendiciendo. Y esto lo estaba haciendo para preparar la descendencia de Abraham. ¿Se da cuenta? Cómo Dios es maravilloso y Él tiene todo bajo control. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Dios. Vemos entonces la fidelidad de Dios obrando en la vida de Abraham. También Dios provee para la vida de nosotros. Dios es bueno. Dice la palabra que no hay un justo que se vea desamparado, ¿no? Porque Dios provee, porque Dios es bueno, el Señor es bueno y todas sus bendiciones, sus misericordias son nuevas cada día, son buenas, Él es bueno.
Y Él bendice incluso a malos, sobre malos y pecadores y buenos y sus hijos. Él bendice con la lluvia, Él bendice con el sol, Él bendice con el aire, Él bendice con la vida. Él bendice porque Dios es bueno. Él provee y Él sustenta las necesidades de sus hijos. Pero lo más importante que Él ha provisto es para la salvación. En esta historia hemos visto cómo Dios provee del carnero que ocupa el lugar de Isaac. Así también un día ofreció a su propio Hijo y proveyó del sacrificio perfecto que era Cristo Jesús, su Hijo amado, a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados, porque era necesario pagar el precio de la muerte por causa del pecado. ¿Realmente lo valoramos? ¿Realmente le damos el peso de lo que significa el sacrificio de Cristo? ¿Sabe? Hay un versículo que es muy conocido en el mundo, y digo en el mundo, es Juan 3:16, y en medio de su iglesia también, pero lo repetimos como si fuera cualquier cosa a veces. Pero mira lo que dice, y no sé si ahora captas la idea, y espero que lo hagas. Porque de tal manera, ¿de qué manera? De tal manera que Dios ha dado a su único Hijo al mundo, que ha dado a su único Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, ¿de qué manera? Él sacrificó a su Hijo en esa cruz como un holocausto. Él lo preparó desde Génesis como un holocausto. Él iba a morir en esa cruz como un holocausto. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de la gloria. Cristo el Señor iba a morir en esa cruz como cordero, fue llevado al matadero. No abrió su boca, enmudeció por amor a ti y amor a mí, porque de tal manera. Entonces espero que cuando lo digamos nuevamente, pensemos en esto, en el sacrificio que hizo el Padre por nosotros. Hoy hemos visto en este pasaje que en nuestra vida enfrentamos momentos decisivos. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? También vimos la respuesta por parte de Dios con su amor y su fidelidad. Y lo que Él desea es que le temamos, que le demos el lugar que a Él le corresponde. El Dios de la gloria, el Dios grande del universo, el Dios que creó todo, merece su lugar. Y nosotros, cuando le temamos, le vamos a dar el lugar que Él se merece. Y finalmente vimos cómo Dios provee y nos bendice y piensa en todo, ya hasta en el futuro, de todo su plan y también para nuestras vidas. Abraham ofreció lo que más amaba, pero quien lo hizo realmente fue Dios. Él entregó a su Hijo hasta la muerte por amor a nosotros, para que tengamos dónde ir y estar con Él. Y un día estar con Él en la gloria por medio de Cristo el Señor. Hay un testimonio de una señora que yo leí y que lo transcribí para tenerlo y compartirlo con ustedes. Lo vi, parece que al pie de un texto, y decía esto. Esta señora identifica 2 momentos de su vida y quiero que usted lo identifique. Hace 1 año y 10 meses me arrebataron a mi único hijo de 16 años. No es tan poco común eso ahora, ¿cierto? Esos días fueron los días donde vi lo más oscuro y profundo sin salida, donde mi dolor pedía morir. En esos días había planeado quitarme la vida sin saber que Jesús tocará mi puerta y tenía otro plan para mi vida. Sin ni siquiera saber qué era orar, yo no dudé en recibir a ese hombre de Dios. Hoy mis pastores entraron a orar por mí y mi esposo. Y ese día llegó Jesús a mi hogar y todo fue diferente. Es inexplicable, pero todo cambió. Vi y sentí en tanta oscuridad una luz. Tirada en el cuarto de mi bebé,
con mi alma rota, vi una mano que entró a mí y sacó algo que me hizo respirar otra vez como antes. Recibimos a Cristo, nos bautizamos, nos casamos, entendimos lo necesario para confiar en plenitud. Todo fue de Él, de su amor y de su gracia. Entregamos nuestras vidas a Él. Supimos en medio de tanto dolor agradecer por habernos dado a nuestro Hijo amado 16 años. Hoy servimos a Él, quien nos ha hecho conocer el verdadero amor, y agradecidos por tanto, siempre le seguiremos hasta el fin. Una mujer que perdió a su hijo, pero que Cristo restauró su vida. Por eso Dios veía que era necesario que su hijo muriera en esa cruz, para darnos vida eterna y restaurar nuestras vidas. La muerte no estaba en el plan de Dios, pero el pecado lo introdujo. Y alguien tenía que solucionarlo. Y ese es nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ama a Cristo, teme a Dios y obedece a Dios. Si tú no eres hijo de Dios, la invitación está hecha. Arrepiéntate de tus pecados, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y Él te dará vida eterna. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque en esta palabra, en esta porción, vemos como tú, Señor, vemos como tú, Señor, muestras cómo Abraham entregó a su hijo para ser sacrificado, pero tú no lo permitiste, Señor. Pero un día, Señor, tú entregaste a tu propio Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, a morir por nosotros. Te alabamos, Padre, te exaltamos y ayúdanos, Señor, a vivir en temor a ti, el temor a Jehová, que sea parte de nuestras vidas. Reconocer cada día de que tú eres Dios, tú eres todopoderoso, tú eres el Dios que merece reverencia, que merece respeto, que merece obediencia, el Dios santo y todopoderoso. Oh Padre Celestial, ayuda a cada uno de mis hermanos y a mi propia vida a someternos a ti y obedecerte. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por todo lo que provees y por todo lo bueno que eres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén.